Hola chicos, ¿qué tal? Estaba escribiendo para hacer un resumen de las jornadas técnicas que tuvieron lugar el día 29 aquí en Elche, en el Hospital Universitario El Vinalopó, que las organiza la Asociación de Esclerosis Múltiple de Elche y Creviente y tal. Y se me estaba haciendo un poco largo, así que voy a coger y voy a grabaros un vídeo y lo voy a subir a YouTube, porque estaba empezando a ver que era un poco tostón. El tríptico de las jornadas es este, ¿vale? Y que fue, ya os digo, el 29 de septiembre. Y el tema principal fue el problema de deglución y los problemas eh, que son menos visibles en la esclerosis múltiple. Uno de los problemas invisibles de la esclerosis múltiple, que es el problema de la deglución. La primera ponencia, voy a leer porque no me la sé de memoria, obviamente. La primera ponencia fue el diagnóstico y tratamiento de la disfagia en la esclerosis múltiple. ¿Vale? La impartieron la doctora Carla Sánchez Pico, que es licenciada en especialista adjunta en otorrinolaringología. Ojo, que se lo dice del corrido 3 veces, aparece un otorrino con una camarilla de esta que te meten por la nariz. Y la apoyaba también Lorena Magallón González, que es logopeda. ¿Vale? Ambas explicaron que los problemas de disfagia en esclerosis múltiple suelen pasar bastante desapercibidos. Porque, el paciente no se suele dar cuenta inicialmente, y por otra parte, los especialistas no les suelen dar mucha importancia hasta que ya es un problema serio. El problema de disfagia puede ser generado por un problema del sistema nervioso central, igual que tienes pérdida de musculatura en las piernas, pues puedes tener pérdida de funciones a la hora de ejercer el acto de comer, ¿vale? Es importante que eso se lleve bien y se controle, porque puede producir atragantamientos, incluso atragantamientos con saliva, que puede pasar, una tos muy repetitiva, problemas de pronunciación, a la hora de pronunciarse algunas palabras puede haber un poco de afonía al final. Y cosas así, ¿vale? Desde tanto la doctora como la logopeda insistieron en que no existen o no se conocen de momento en ningún centro, al menos en la provincia de Alicante, unidades específicas que se dediquen al tratar a nivel grupal, o sea, tanto en colaboración el logopeda con el otorrino, estos problemas, ¿vale? Ellas lo hacen, pero lo hacen un poco a título particular, una cuestión propia. Estuvieron explicando todo el mecanismo, que colgaré las fotos, claro, pero de momento ya os adelanto estas cosas. Estuvieron explicando el mecanismo de cómo se produce la deglución, cómo funciona nuestro cuerpo a la hora de comer, y también estuvieron explicando que hay también que ser precavido con según qué texturas y con según qué, ¿vale? Porque es muy importante que una vez que se da ese problema, la alimentación sea correcta, porque si no puede haber un problema de desnutrición por parte de la persona que sufre la disfagia. La doctora Sánchez también hizo hincapié que no es solo un problema físico, que también, ¿vale? Que es un problema que se da que puede afectar a nivel psicosocial, es decir, y a nivel psicológico al paciente, al afectado, porque la comida es parte de nuestra forma de socializar, ¿vale? Nosotros salimos a comer, salimos a cenar, tomar café, tenemos un montón de cosas que implican el acto de comer. Cuando se habla de disfagia no solo es el comer, también entra el beber. Pues se hablan estuvo comentando que a nivel psicológico para el paciente también puede ser un problema, porque se da el caso de que a la hora de salir a comer, pues no puede comer como comen los demás, o no puede comer las mismas cosas que los demás, entonces se genera una frustración que, mal llevada, pues puede llevar una depresión. También, eso, lo que os comentaba, que es una cosa en la que el propio paciente no se suele dar cuenta. Normalmente, pues tú a veces te atragantas. Por ejemplo, a mí me ha pasado que en épocas que estoy así, pues me he atragantado. A lo mejor me he atragantado 3 veces en una semana. No que me atragante de Dios mío, me voy a morir, sino que dices tú, ostras, qué tos, ¿vale? Y no le das importancia. Entonces, cuando eso se hace continuado, y las personas que conviven con la persona con esclerosis múltiple deben ser observadores y observadores activos. Es decir, después cuando vas a visitar al neurólogo le dices, sí, pero le pasa
que últimamente se atraganta mucho, que lleva una temporada que se atraganta mucho, se le va mucho la comida por el otro lado, que se dice que se pasa a las vías aéreas en vez de pasar directamente al estómago, cosas así. ¿Vale? Eso se hizo mucho hincapié en valorarlo. Por parte de la logopeda, se hizo hincapié en que aunque a ti el médico de cabecera no te mande al logopeda, que seas tú paciente activo y vayas al logopeda. Y no, porque hay ejercicios que pueden hacer que se recupere, si no en la totalidad, el 90%, el 80%, depende del nivel de afectación, se recupera la función bastante, entonces no tienes por qué sufrir a la hora de comer o a la hora de beber el miedo ya, hostia, me voy a atragantar. No, se hizo mucho hincapié de que porque no suele ser, como no suele ser un problema que se da mucho, pues no se suele prestar mucha atención, es lo que suele pasar con nosotros. Que lo que no se ve mucho, pues se le da una atención regulera. Entonces estuvo comentando eso, que no dejes, o sea, que aunque tu especialista o tu médico cabecera no te mande al logopeda, si tú ves que tienes ese problema y tal, o al otorrino, ve tú al otorrino. Ve tú a un otorrino, yo qué sé, intenta, si no puedes permitirte uno de paga, intenta ahí hacer un chanchullo, que te vea un otorrino, solicítalo para que te evalúe. Porque te hace una visión con la cámara que es un poco incómoda, pero tampoco es nada grave, y ves si es que te dan de comer, ¿vale? La prueba la estuvimos viendo, hay un vídeo en YouTube, que no me acuerdo el enlace, pero si lo encuentro lo pondré en comentarios, que ve cómo se le pone la cámara por vía nasal, cómo se comunican las dos áreas, y se le da de comer al paciente en diferentes texturas. Entonces se ve cómo se le da de comer y cómo la comida, pues a lo mejor se queda residuo o no, o cuesta más que lo trague, o le genera que no, la epiglotis no se cierra bien, que es la puerta que cierra la vía de los pulmones para que no se pase la comida, ¿vale? No se cierra bien y se pasa algo de comida, cosas así, ¿vale? Y ya eso se puede ver. Y tal, y estuvieron comentando que si no te mandan, pues coño, mueve el culo y ve tú, porque es una cosa importante. Y también estuvieron comentando que igual con el logopeda, porque la logopeda te puede mandar una serie de ejercicios, ¿vale? Que unos los haces con ella, con la logopeda, y otros los haces en casa, aunque para fortalecer la musculatura, para recuperar la movilidad, por ejemplo. Y había uno que era de sacar la lengua, que cuando vas al neurólogo que te hace la revisión y te dice, mira aquí, no sé qué, saca la lengua, ¿vale? Que eso lo hemos hecho todos y lo hacemos todos cada vez que vamos, y después te dan con lo de los reflejos. Pues eso, hay una serie de ejercicios que sirven para recuperar esa función y que para poder gestionar bien a la hora de comer y de beber. También estuvo comentando que hay muchos vídeos en YouTube, pero que todos no te van a valer. Entonces lo ideal es que consultes con un especialista y te diga, mira, te vale este y este. Que no es que no valgan todos, pero que como en todo en nuestros casos, pues cada cosa es personal, cada uno le funciona una cosa. Entonces estuvo comentando eso, que no fuéramos ahí, venga, a ver vídeos de YouTube y hacerlo todo, como locos. ¿Vale? No, que una vez que ya supiéramos qué guía teníamos que coger, entonces ya vemos los vídeos que sean necesarios. Pero mientras, pues si no tienes orientación, puedes incluso no recuperar la función de la parte que tienes jorobada y perder función de la parte que tienes bien. O sea, encima la lías más. Que nosotros, pues, puede pasar, tampoco nos vamos a poner exquisitos. Y tal, entonces esos fueron a grandes rasgos, muy a grandes rasgos, lo que ellas quisieron transmitir, ¿vale? Que es un problema que existe, que es un problema mecánico, que es un problema que se da en esclerosis múltiple en un número de pacientes no muy alto, que es muy recuperable, pero que hay que trabajar, que hay que implicar a la familia, que tiene que haber un cuidador responsable, es decir, y que la logopeda hizo hincapié en que muchas veces que fuera alguien no próximo al paciente, para asegurarse de que hiciera los ejercicios y para que asegurase que todo se llevara como debe de ser. Porque si es alguien próximo al paciente suelen ser más permisivos, el paciente también, nosotros somos unos abusones a veces, cuando estamos jodidos pues abusamos de quien nos cuida, somos mala gente cuando estamos chungos,
Entonces, para evitar eso y que al final no se haga correctamente el trabajo que tiene que hacerse, pues la logopeda recomendó que fuera alguien pues próximo, pero no con mucha cercanía en el paciente, para que le diera cierto pudor a la hora de no has hecho no has hecho la rehabilitación, no has hecho no sé qué, no has hecho no sé cuánto, ¿vale? Y que el otro no dijera, pues no lo he hecho por más a los huevos, con perdón. Pues no, que le diga, que le dé como cosica, ¿vale? Eso por un lado, muy a grandes rasgos, ya os digo. Después colgaré las fotos donde vienen como síntomas a tener en cuenta, pero ya lo colgaré en el Instagram o bueno, Instagram, Twitter, ya sabéis, en las redes sociales donde estoy. Ya los colgaré las fotos, ¿vale? También sabéis, lo habéis visto porque ha sido público notorio, que vino el señor Asier de la Iglesia, don Asier de la Iglesia, a dar una ponencia y como afectado, ¿vale? Y sobre todo como para dar como otra visión de lo que es vivir con la esclerosis múltiple, entendiendo su mensaje. Yo, para mí que pude hablar después antes con él y tuvimos bastante conversación, es un mensaje que no está equivocado, es decir, cuídate, haz todo lo que esté en tu mano para estar bien, ¿vale? Ten buena comunicación con tu neurólogo, haz todo lo que esté en tu mano para estar bien y sé feliz. Ese fue básicamente su mensaje. Porque esto es algo que te cambia la vida, pero tú eres también parte de cómo reconduces tu vida después del diagnóstico. ¿Vale? Pero ya visteis en YouTube, hay un vídeo con la charla que tuvimos y tal, poco más voy a aportar sobre este tema porque ya ahí está y más o menos dijo lo mismo en la ponencia. Y lo que sí que hicieron, que fue muy interesante, fue un taller de... Espérate, que leer esto va a ser complicado. Fresenius, adaptación de platos de alimentación. ¿Vale? Hicieron una charla también al respecto, hablando del tipo de productos que hay para adaptar las comidas a las personas que ya no pueden masticar y comer con normalidad. Que hay espesantes y tal, y que hay unos mejores, otros peores, pero que había la forma correcta de utilizarlos, ¿vale? También hubo una cosa súper chula que yo no sabía, porque total, nunca lo piensas hasta que no te pasa. Esto es como todo. Hay una cosa súper chula y es que estuvieron comentando que es que todo lo puedes pasar por la batidora. Todo. O sea, ahí había de todo tipo de pruebas, ¿vale? Bizcocho, brownie, chocolate, tal, todo pasado con agua y el espesante, pasas por la batidora y vale. O sea, que la persona que no pueda comer como nosotros tenemos ese concepto, no quiere decir que no pueda tomar todos los alimentos, ¿vale? Que todo con espesante y con agua se podía pasar, que hay que buscar la textura idónea para la persona, pero que se podía hacer un bocadillo, chorizo, espaguetis, tal. Después dio unos truquis, ¿vale? Después está el truqui de, si le pones espaguetis, pues pasa la pasta por un lado, el tomate por el otro, la carne por el otro, para que tenga diferentes texturas, para que después, a la hora de comérselo, pues no sea el típico puré que todo es igual, ¿vale? Que identifique que está comiendo espaguetis a la boloñesa, ¿vale? Y que otro truqui guay es que la persona que come con esa persona que no puede masticar bien y tal, coma lo mismo, para que entre el gusto y la vista hagan la función completa. Y estuvieron ahí, pues eso, ya te digo, que de los espaguetis, hasta los bocadillos, todo se podía pasar por la batidora, que tampoco hacía falta comprarse una Thermomix, ¿vale? Que con una batidora de las de toda la vida era suficiente. Y que era importante para la autoestima de la persona, del afectado y para su sociabilidad, que eso se hiciera, que se le diera la mayor normalidad posible, que se hiciera con el mayor, pues eso, que si haces cocido, tío, pues pasas cosas por separado para que las texturas, para que el paciente se sienta integrado, ¿vale? No sea el paciente que come aparte, que se le lleva como si fuera un nene, ¿vale? Que se le lleva su propio tupper con las cosas diferentes a los mayores. No. Porque no es necesario y con los avances que hay hoy en día se puede hacer todo y todo se puede pasar por el pasapurés.
y todo se puede, y te puedes comer de todo, no tiene por qué dejar de comer bocadillo, no tiene por qué dejar de comer nada. Simplemente se cambia la forma en la que se lo come, el formato. Y tal. Y poco más. La verdad es que ese taller fue interesante. O sea, la charla en el taller lo vi poco, porque estaba haciendo otras cosas, ¿vale? Yo también me escaqueo, ¿qué vamos a decir? Pero lo que fue la ponencia de la responsable del taller, que no viene aquí el nombre, entonces no lo puedo decir, ¿vale? Pero sí que sé que hubo varias fotos y varios vídeos que los sacaban de la Fundación Alicia, pues que fue muy interesante por eso, porque dio otra perspectiva de lo que es el problema ya no para las personas con esclerosis múltiple, sino para las personas mayores, ¿vale? Que ya, pues, sobre todo personas con Alzheimer, tal, personas mayores que ya no pueden masticar o ya no pueden comerse un filete, porque ya está muy duro, ni de pollo ni tal, pues se le pasa y filete es, ¿vale? Para llevar una correcta alimentación, evitar, como decían las doctoras, una posible desnutrición, y para evitar y para ayudar a que socialmente se sientan igual de integrados. La parte psicológica es muy relevante y va muy unida a la alimentación, es decir, como es parte de nuestra socialización está ahí, es importante que se mantenga un nivel de estabilidad y de normalidad dentro de la anormalidad que es vivir con la esclerosis múltiple. Se dé una cierta normalidad a este tema, que oye, pues no puedes comerte el filete tal cual como filete con patatas, pero yo te hago filete, te paso el filete por un lado, las patatas por el otro y te comes el filete con patatas, ¿vale? Las patatas fritas, pues fritas, filete a la plancha, carne a la brasa, lo que fuera, ¿vale? Y sigue teniendo ese sabor, se identifica. Las tostadas, la verdad es que a mí me llamó mucho la atención. No tenía yo mucho eso, porque era una cosa que yo decía, vamos a ver, tampoco va a ser a lo mejor un poco coñazo, pero es lo que decía, las tostadas igual, el pan tostado tú lo pasas tal, dice, como está tostado sigue teniendo el gusto al tostado. Entonces, todo eso es interesante, sobre todo con pacientes, con personas que viven con la esclerosis múltiple, que ya están más avanzadas y empiezan a tener ya más problemas, o personas que, pues eso, hay gente que no tiene ninguna afectación así física que se le vaya a ver, pero que sí que tiene ese problema de deglución o de porque te ha dado un brote y te ha cogido, pues que esto es parte del sistema nervioso, lo controla parte del sistema nervioso, te ha cogido aquí, oye, pues tienes que llevar más cuidado durante una época hasta que la rehabilitación hace efecto. Todo ese trabajo que se vea apoyado porque psicológicamente te mantengas bien, pues si eso colabora que psicológicamente te mantengas bien, eso es parte muy importante para nosotros. Si la cabeza va bien, podremos llegar más lejos. Si la cabeza empieza a frustrarse porque no puede hacer X cosas, no llegaremos tan lejos como podríamos llegar, ¿vale? Como ya sabéis, el psicólogo tira al monte. Bueno, chicos, esto es más o menos lo que se estuvo hablando, muy a grandes rasgos. Ya os digo que en las plataformas de redes sociales que utilizo os compartiré las fotos y haré algún post. Y nada, y seguiré, y os pues, informaréis, podréis leer más detenidamente todo lo que allí se habla, ¿vale? Bueno, esto es el resumen del resumen. Nos vemos en las redes. Hasta luego.